Las palancas. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Lo primero que vamos a dejar claro es cuáles son los componentes de una palanca. Tenemos una barra rígida que está apoyada en un punto de apoyo, también denominado eje de giro o fulcro, sobre el que puede girar. Tenemos una fuerza R o resistencia, también llamada fuerza resistente, que se aplica a una distancia BR o brazo de acción de la fuerza R desde el punto que hemos denominado eje de giro o fulcro. Y tenemos una fuerza F o fuerza motriz, o también llamado potencia, que está separada de ese mismo eje de giro una distancia de BF, también denominada brazo de acción de la fuerza F. Para estudiar cómo se comporta una palanca, vamos a ver cómo se llega al punto de equilibrio. Si tuviéramos solo una fuerza R aplicada en la palanca, se provocaría un giro como el que nos indica la flecha azul. Y se giraría y se desplazaría hacia abajo. Bien. Si tuviéramos una fuerza F, solo en la barra provocaríamos un giro como el que se indica en este segundo caso, por la flecha roja. Vemos que en ambos casos el eje de giro o fulcro permanece en el mismo sitio. Lo que se desplaza es el resto de la palanca. El equilibrio se consigue cuando el giro provocado por la fuerza R y el giro provocado por la fuerza F se igualan. Los momentos que intentan hacer girar la barra en un sentido se igualan con los momentos que intentan hacer girar la barra en el otro sentido. Se cumple la fórmula por la cual F por el brazo de acción de la fuerza F es igual a R por el brazo de acción de la fuerza R. Una vez que tenemos todos estos conceptos claros, vamos a ver los tres tipos de palancas que tenemos y ejemplos relacionados con esos tipos. El primer tipo lo hemos denominado tipo 1 y equivale a lo que podría ser un balancín. Tenemos el eje de giro o fulcro entre medias de la fuerza motriz o potencia y de la fuerza R o resistencia. En este tipo, las dos fuerzas, tanto F como R, van en el mismo sentido, bien hacia arriba o bien hacia abajo, siempre que estemos tratando de buscar el equilibrio. En el segundo tipo tenemos la fuerza resistente, o R, o resistencia, que se encuentra entre la fuerza F, potencia, y el eje de giro, o fulcro. Un ejemplo de este tipo de palanca es la carretilla. Por último tenemos el tipo 3, en el cual lo que tenemos entre medias de los otros dos componentes es la potencia o la fuerza motriz. En un extremo tendríamos la fuerza R o resistencia y en el otro tendríamos el eje de giro o fulcro. Un ejemplo de este tipo de palancas son las cañas de pescar o las pinzas. Como vemos en el tipo 2 y tipo 3, la fuerza F y la fuerza R van en sentidos contrarios para intentar equilibrar dicha palanca. Vamos con algún ejemplo para ver cómo se calculan los problemas de palancas. En este caso, lo primero que vemos al ver este tipo de palanca es que es una palanca de tipo 2. Nos pregunta, calcula la fuerza F necesaria para que se mantenga el equilibrio. Bien, partiendo que es una palanca del tipo 2, ya sabremos cómo identificar sus componentes. En primer lugar, vemos que la resistencia se aplica a una distancia de 2 metros desde el eje de giro y
la fuerza motriz o potencia, que es lo que tenemos que calcular, se aplica a una distancia de 2 más 4 metros, 6 metros, desde el punto del eje de giro. Mucho cuidado con esto porque es muy común tomar a veces de una forma errónea en las palancas del tipo 2 y el tipo 3 los brazos de acción de la fuerza. Utilizamos la fórmula que hemos visto siempre de F por brazo de acción de la fuerza F igual a R por brazo de acción de la fuerza R y sustituimos. F es la incógnita, BF son 6 metros, R son 60 newtons y BR son 2 metros. Despejamos y el resultado que nos da es que el valor de la F para que esté en equilibrio son 20 newtons. Vamos con este otro ejemplo en el cual se pide calcular la fuerza F necesaria para que se mueva la palanca. Calcularemos la fuerza F necesaria para que esté en equilibrio y a partir de ahí, cuando aumente, ya directamente moverá la palanca, es decir, se desequilibrará. Como siempre, lo primero es identificar el tipo de palanca que tenemos para saber ubicar los elementos de la palanca. En este caso tenemos una palanca de tipo 1, es decir, como un balancín. El eje de giro fulcro lo tenemos entre medias de las fuerzas F y la fuerza R. Vemos que la distancia que hay entre el eje de giro o fulcro y la fuerza R o resistencia, es decir, el brazo de acción de la fuerza R, es de 2 metros. Y la distancia que hay entre el eje de giro o fulcro y la fuerza F, es decir, el brazo de acción de la fuerza F, es de 4 metros. Como siempre, partimos de la fórmula F por BF es igual a R por BR y sustituimos. Tenemos 3 datos de la fórmula y nos falta un cuarto. Decimos que F es la incógnita que tenemos. El brazo de acción de la fuerza F es 4 metros. La R o resistencia son 50 newtons y el brazo de acción de la fuerza R son 2 metros. Despejamos la F y el resultado es que la F vale 25 newtons. Vamos con otro ejemplo que nos puede ayudar a diferenciar cómo actúan las palancas de un tipo y las palancas de otro. Vemos por un lado que tenemos una barra de 7 metros y en la otra una barra de 5 metros. En ambos casos tenemos una fuerza R aplicada en uno de los extremos con un valor de 20 kilonewtons. Y está separada, como hemos dicho, 5 metros. Y en ambos casos tenemos donde se marca el circulito rojo el punto donde se aplicaría la potencia para intentar equilibrar dicha palanca, intentar equilibrar dicha barra. La palanca de arriba es una palanca de tipo 1 y la palanca de abajo es una palanca de tipo 3. En ambos casos tenemos la fuerza R que intenta hacer girar la barra según nos indica la flecha azul. Para compensarla habría que intentar, como vemos, que girara en el otro sentido. ¿Cómo? A través de la fuerza F, fuerza motriz o potencia. En el caso de la palanca de tipo 1, estamos aplicando en el otro extremo la fuerza F, la potencia, y en un sentido también hacia abajo, al igual que la fuerza R. Pero en el caso de la palanca de tipo 3, para provocar ese mismo giro, dado que estamos aplicando esa fuerza entre medias de los otros dos componentes, la R y el eje de giro, el sentido de esta fuerza es el opuesto a la R. Ahora iríamos con los cálculos y vemos cómo estos cálculos son los mismos para los dos ejemplos.
Ponemos lo primero de todo, la fórmula F por BF igual a R por BR. Al sustituir, tanto en el caso de arriba como en el de abajo, la F es la incógnita. Ya hemos dicho que la incógnita puede ser cualquiera de los 4 valores. En este caso, la F. La distancia que hay de esa F al eje de giro, es decir, la BF, en ambos casos son 2 metros. Continuamos con la igualdad. La R son 20 kilonewtons y la BR, o la distancia que hay desde el punto donde se aplica la resistencia y el eje de giro, son 5 metros. Sustituyendo en ambos casos, el valor de F es igual a 50 kilonewtons.